Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Siendo las 19:35, con 35 minutos del 6 de octubre del año 2014, tengo el gusto de abrir la sesión ordinaria número 204 de la Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Monterrey. En esta ocasión, dentro del marco Mes de la Ciudad, que celebramos en Monterrey y su área metropolitana. Académicos, arquitectos, profesores y estudiantes de arquitectura, amigos de la Academia y miembros de nuestra comunidad que nos honran con su presencia esta noche, en especial a nuestros ponentes invitados, ingeniero José Antonio Torre, arquitecto Carlos Mario Rodríguez, Jorge Melguizo, licenciado Patricio Garza, quienes nos han compartido durante el día sus experiencias urbanas, y al ingeniero Gabriel Todd y al arquitecto Alejandro Martínez, que se unen a este grupo para dialogar en esta mesa redonda sobre los anhelos y esfuerzos de nuestra comunidad, logros y retos urbanos que tenemos delante de nosotros en este trabajo diario de hacer ciudad. Gracias por su trabajo y por acompañarnos. Agradecemos, como siempre, a todos los amigos de la Academia que hacen posible que continuemos con nuestra misión. A nuestros amigos VIP, Armstrong, Castel, Cemex, Desus, Domus Itálica, Pinturas Ocel, Solatub, Vidrios y Cristales Ontiveros, Aubit, Corev, Cubrelam, Organitec, Panel Rey y Shaw Contract Group. Gracias a ellos, eventos como este y nuestras más de 200 sesiones se pueden llevar a cabo sin costo. Sean todos ustedes bienvenidos. Para disfrutar mejor nuestra sesión, les pedimos apaguen sus celulares y permanezcan en sus asientos hasta que concluya el evento. Tradicionalmente, continuamos con la relatoría de la sesión anterior, pero en esta ocasión será presentada en nuestra sesión de noviembre. Cedo la palabra al arquitecto Benjamín Valdés, cronista de este capítulo, quien nos dará una breve introducción al Mes de la Ciudad. Muy buenas tardes. Brevemente vamos a tratar de acercarnos a lo que estamos proponiendo para este Mes de la Ciudad. En esta sesión del 6 de octubre de 2014, el segundo foro del Momento Metropolitano, tenemos que señalar lo siguiente. En este octubre, al que se ha conferido el título del Mes de la Ciudad, hemos iniciado una oferta múltiple de actividades y eventos relacionados al tema, mismos que nos muestran el grado de avance que ha tenido la toma de conciencia en los grupos organizados de técnicos y especialistas de diferentes áreas en torno a nuestra ciudad. Al respecto, es necesario reconocer el esfuerzo de estos grupos como las universidades, los colegios de arquitectos, los tecnológicos, los institutos metropolitanos de planeación, las ONGs y a la Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Monterrey. Estos se han dado a la tarea de recuperar nuestra metrópoli, invitando conferencistas de diversos países de América Latina y algunos otros de Europa, para tener otros puntos de vista en la materia del desarrollo urbano y las ciudades. No debemos olvidar que el tratamiento de estos temas remonta a la historia cuando Platón crea el término de las polis, que algunos historiadores han dado por llamar ciudades-estado, aunque el concepto era más amplio porque incluía la participación activa de los habitantes, de los ciudadanos, en un incipiente inicio de la democracia. Luego se habla de metrópolis y en nuestros días megalópolis. En el caso de nuestra ciudad, para el siglo XVIII ya se hablaba de la ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey, tal vez como una premonición de lo que llegaría a ser muchos años más tarde. En esta ocasión iniciamos con una serie de conferencias dentro del segundo Foro Momento Metropolitano a cargo de invitados especiales
de un país hermano como lo es Colombia y de grupos locales que prometen ser una gran riqueza para estudiantes y profesionistas involucrados en el tema. Esperamos que tengamos la oportunidad de compartir experiencias y modelos a seguir para mejorar sustancialmente nuestros esfuerzos en el desarrollo urbano responsable, incluyente e integral de esta metrópoli. Gracias. Gracias, Benjamín. A continuación, el arquitecto Pablo Ferrara, secretario de nuestro capítulo, nos presentará una breve semblanza de nuestros invitados. Alejandro Martínez Leal, arquitecto por la Universidad de Monterrey en el 2008, con especialidad en paisajismo y urbanismo, desempeñándose como planificador urbano, maestro en desarrollo sustentable. Entre el 2007 y 2012, dentro y desde la Jefatura de Planeación Urbana del Instituto Municipal de Planeación Urbana de San Pedro Garza García, fue pionero del programa San Pedro de Pinta y el capítulo Medio Natural y el Plan Maestro de Movilidad Urbana Sustentable. En el 2012 estuvo como becario de investigación de la Organización de los Estados Americanos, Washington, D.C. Actualmente, desde su puesto en el Banco Interamericano de Desarrollo, es coordinador de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles en México. Gabriel Eugenio Todd Alanís, ingeniero civil, graduado en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores y con maestría en Planeación Urbana en Transporte Regional y Urbano. Además, con una carrera importante en el sector público, en donde destacó, entre otras posiciones, dentro de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno de Nuevo León, donde ocupó diferentes áreas de responsabilidad como la Subsecretaría de Desarrollo Urbano, la Dirección del Transporte, fue subdelegado de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Sedesol. También se ha desempeñado como gerente de planeación y de proyectos inmobiliarios del Fomento Empresarial Inmobiliario y recientemente ocupa el cargo de director general del Instituto Municipal de Planeación Urbana en San Pedro Garza García, en Nuevo León. Además de actividades docentes destacadas, en febrero del 2013, el Ayuntamiento de Monterrey aprobó el reglamento orgánico del Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia y designó a Gabriel Eugenio Todd Alanís como director general de este organismo. Y como moderador de esta sesión, el arquitecto Fernando López. Buenas noches. Vamos a hacer unos bloques de intervenciones de cada uno de los invitados. Hay oportunidad de réplica, de ampliar algo de lo que dijeron hace un momento. Y ahorita, en honor a los que no hemos escuchado, de que los que están aquí, quisiéramos preguntar primero a Monterrey y a San Pedro si les parece bien empezar con algo que quieran exponer de su labor, de su situación su ciudadana, con sus comités, etcétera. ¿Quieres empezar, Gabriel? ¿O quieren echar un picomón aquí? Bueno, dale, Gabriel. Yo puedo comentar que el INPLAN de Monterrey nació apenas hace un par de años con una visión basada en la convivencia, que está muy ligado con lo que Jorge Melguizo nos dio la plática hoy por la mañana, hoy por la tarde. Y también, bueno, el INPLAN ha empezado a llevar a cabo una nueva filosofía y pues aprovecho que está aquí presente Indira Kempis, que nos ha estado acompañando con la creación de un laboratorio de convivencia, creando una nueva experiencia, una nueva forma de planear haciendo. Es decir, en el INPLAN sí, estamos trabajando en los documentos que nos marca la ley, pero de manera paralela, siguiendo la pauta intelectual o las ideas que nos planteó el laboratorio con los experimentos que ellos han estado diseñando con mucho éxito, hemos podido pues, concretar
un plan que se aprobó o que se publicó hace 15 días para la ciudad de Monterrey, pero ya con presupuestos operando en obras públicas de escala humana que trabajó el Laboratorio de Convivencia previo al nacimiento del INPLAN. Entonces yo creo que en el caso muy particular de Monterrey estamos ya con una planeación enfocada en donde por un lado sí, estamos los que estamos planeando de manera sistemática la ciudad con las leyes acartonadas o no acartonadas, excesivas o no excesivas, que ahí están, pero por otra parte se ha incorporado este esquema de participación interactiva en tiempo real que la maestra Indira nos ha marcado y que hemos tomado con mucho entusiasmo y con muy buenos resultados, puesto que un plan en Monterrey que se publicó hace 15 días ya tiene unas banquetas en proceso de ampliación en la calle Ocampo, tiene unas banquetas en ampliación en el barrio antiguo, después de un trabajo de experimentación que confieso que yo no le entendía mucho al principio, y bueno, pero confiamos en esa visión que nos planteaba. Y bueno, pues deriva en que estamos planeando y haciendo gracias a esta a este binomio comunidad a través de los expertos en la materia de prevención de la seguridad y de política pública, con la planeación, digamos, de corte tradicional. Entonces creo que vale la pena en la próxima intervención que Indira nos diera algunos comentarios. ¿Cuál será el que suena? El micrófono que está Mejor no. haciendo interferencia. El mío está apagado. Sin hacer ademanes, sin gesticular con las manos. Bien. De San Pedro, ¿quisieras dar alguna introducción, Alejandro? Sí, pues mencionar que, en los 8 meses que me ha tocado estar ahí al frente, he hecho esa precisión en la semblanza, pues aún he estado un poco obsoleta y ahorita estoy como director del INPLAN de San Pedro, y comentar que, bueno, pues un esfuerzo que ya llevaba 3 años en el tintero, que es el Plan Municipal de Desarrollo 2030, un gran esfuerzo de regidores y del Cabildo, pues aquí hay algunos presentes, pues ya se ha aprobado, ya se publicó en el periódico oficial y estará vigente pues en los próximos 10 días, al parecer. Junto con este esfuerzo está el reglamento de zonificación, que viene a acompañar y amarrar este instrumento legal para la planeación y que de igual manera pues saldrá a la par del plan para, digamos, proteger con esta visión de zonas residenciales, de ordenar el crecimiento del comercio y los servicios en las zonas donde realmente existe la infraestructura para dar capacidad a estos elementos, ¿no? Y bueno, pues estamos trabajando muy de la mano con consultores expertos conocidos, como es el caso del arquitecto Elio Salvalate en el plan del Centrito Valle, y bueno, estamos también en comunicación pues para ver otros distritos de desarrollo específico, como lo es el caso del distrito específico de Ricardo Margain, el centro histórico, entre otros, ¿no? Y pues pasos a la movilidad, a pesar de que ha sido pues un proyecto que ha tenido opiniones encontradas, la movilidad, finalmente vamos apostando a un nicho de la población que es este sector entre 20 y 30 años de la juventud, que sí se puede desplazar mucho más fácil en bicicleta, en peatón, y apostarle también al transporte público, ¿no? Entre otros proyectos, pues bueno, regeneración urbana dentro del eje de Un Solo San Pedro que trae la administración, pues hemos participado en varias colonias, como es el caso de Canteras, de Santa Elena y otros casos, ¿no? Muchas gracias. Algunos pensamos que en la medida que nosotros le demos una importancia a la institución que hace la planeación de la ciudad, pues ese es el resultado que tenemos. Que creo yo, y creo que muchos colegas compartimos, que Nuevo León, Monterrey y los municipios de por aquí pues tenemos poco presupuesto o una estructura no tan decididamente abierta a proyectos. Al ratito me gustaría que nos dijeran así qué proyectos hace o qué tipos de proyectos hace un INPLAN en Monterrey.
Afortunadamente existen, pero son jóvenes, son de creación reciente, ¿no? Le quiero preguntar a Jorge Melguizo, además de lo que quiera decir, ¿cómo es la institución o cómo se llama o cómo actúa un poco la de Medellín, que es la que hizo estos proyectos, la que hizo este mapa de la ciudad con 70 proyectos o 150, no sé cuántos fueron? ¿Cómo se llama? ¿Quién hace los proyectos? Bien, vamos a ver si ahí tengo... Ahí. Se oye, sí, listo. Gracias, Raimundo. Fernando, te respondo por Medellín y por Buenos Aires rápidamente. Hoy en Buenos Aires, que estoy trabajando, paso un poco más de la tercera parte del año allá, la estructura es muy especial porque hay un Ministerio de Desarrollo Urbano en la ciudad, se llama ministerio, aunque es municipal, porque es una ciudad autónoma, y ese ministerio es como una combinación de planeación, diseño de obras y ejecución de las obras. Entonces sería como el equivalente en Medellín a 3 secretarías. Uno, el Departamento Administrativo de Planeación, que es una secretaría en el ámbito municipal en Medellín. 2, la Secretaría de Obras Públicas, que se encarga básicamente de proyectos viales. Y 3, la Empresa de Desarrollo Urbano, de la que fue gerente Carlos Mario Rodríguez, que es un organismo descentralizado, una empresa industrial y comercial del Estado, con un funcionamiento autónomo y que le permite, digamos, es un brazo ejecutor de obras de la alcaldía. La alcaldía no le transfiere a la empresa de desarrollo urbano dinero, sino que la empresa de desarrollo urbano contrata con entidades de la alcaldía. Y ahí, en esa última parte, todas las secretarías hacemos planeación, todas las secretarías hacemos planificación. Hay un departamento de planeación que se encarga de organizar a toda la alcaldía, que se encarga de la gestión del plan de desarrollo. Es un plan que se aprueba en los 5 primeros meses de la administración municipal por ley. Desde la Constitución del 91, todos los municipios y gobiernos, para ustedes estatales, para nosotros departamentales, en los 5 primeros meses de gobierno, los periodos son de 4 años, tienen que aprobar su plan de desarrollo. Y ese plan de desarrollo es a 4 años, tiene que cumplirse. En Medellín lo trabajamos bajo los parámetros de esta agrupación Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, CGLU, que es como las Naciones Unidas de las Ciudades, y trabajamos con el criterio de presupuesto por resultados. Y se tiene un plan de desarrollo con metas, con indicadores específicamente al que se le va haciendo control. Yo, por ejemplo, como secretario, tenía al principio de los 4 años la certeza de cuáles eran mis metas a 4 años, cuáles eran los indicadores de resultado y de proceso, pero también sabía cuál iba a ser mi presupuesto para los 4 años y cuál iba a ser la distribución en los 4 años de ese presupuesto. Y eso todo se encarga planeación municipal, el Departamento Administrativo de Planeación, de coordinar y de gestionar. Y todas las secretarías, termino la respuesta, todas las secretarías hacíamos parte del Comité de Planificación de la Ciudad, que fue una de las novedades que se introdujo en nuestra alcaldía a principios del 2004. Hasta ese momento, las únicas secretarías, como comenté ahora en la charla, que se sentaban a planificar eran las físicas, las urbanas, obras públicas, empresa de desarrollo urbano y planeación, pero no aparecía deportes, cultura, bienestar social, etcétera, etcétera, y nosotros nos ganamos ese espacio para la planificación. Como no sé si tengo la oportunidad de volver a hablar. Sí. Sí. No, pero además, lo que quieras agregar, además. No, porque es que hubo una pregunta que me hicieron ahora y dije, yo la quiero contestar en público. Entonces, perdonen que cambie el chip. Me preguntaron cómo se venció el rechazo al cambio. Entonces, lo cuento con una historia rápida. Hace unos meses estaba llevando una delegación de Buenos Aires a un recorrido por Medellín y me preguntaron si habíamos tenido problemas comunitarios en alguno de los proyectos. Y les dije que en el Parque Biblioteca España, en este de las 3 Torres Negras, habíamos tenido un gran enfrentamiento con un sector de la comunidad que incluso amenazó con sabotear la inauguración del Parque Biblioteca, que era con los Reyes de España. Fue la última vez que el rey Juan Carlos y la reina Sofía estuvieron juntos. Entonces, en el 2007. Y cuando, digamos que no hubo saboteo, no hubo problema, hace unos meses entonces me estaba contándoles esta historia, entramos al Parque Biblioteca España y me encuentro con un líder comunitario, y lo saludo, hombre Manuel, ¿qué más? Y abrazo. Y le digo, vení,
contales a estos argentinos cómo nos conocimos vos y yo. Y me dijo, hombre, Jorge. Y le dije, contales. Y me dijo, bueno, nos conocimos peleando. Y le dije yo, este era uno de los que más, con los que más peleaba yo por ese proyecto. Y le dije, hombre, Manuel, ¿cuántos años tenés vos? Me dijo, 33. Le dije, esto fue hace 8 años, tenía 25. Contales por qué peleábamos. Y dijo, en este barrio, que era el de mayor pobreza y violencia en la ciudad, algunos líderes no estábamos de acuerdo con que se hiciera una inversión de 7, 8 millones de dólares en un parque biblioteca, porque pensábamos que había otras necesidades. Entonces esa fue toda la pelea. Y le dije, Manuel, nunca te he preguntado esto, pero me encanta preguntártelo hoy porque además estaba adentro del parque biblioteca prestando libros. Y le dije, nunca te he preguntado, ¿hoy qué pensás de esto, de esa pelea? Y me dice, por eso lo del rechazo al cambio, y me dice, hombre Jorge, yo creo que nosotros estábamos equivocados y ustedes estaban en lo cierto. Y le dije, así nunca me habías dicho eso. ¿Y por qué pensás eso? Y me dice, Jorge, este parque biblioteca se abrió desde el 2007, esto fue hace unos meses, este año. Lleva 7 años abierto y mi hijo hoy tiene 17 años. Viene aquí desde los 10 años, no sale de aquí. La vida para mi hijo es otra cosa muy distinta a la vida que yo tuve. Entonces me doy cuenta que nosotros, los líderes comunitarios, solo estábamos pensando en el presente mientras ustedes estaban pensando en el futuro. Entonces yo creo que también en el gobierno el rechazo al cambio que se puede presentar, por supuesto, incluso de los mismos funcionarios, hay que contrarrestarle una evidencia muy fuerte y experiencias demostrativas que sirvan a otros lugares para esa evidencia. Hoy nadie en Medellín, pero diría en ninguna otra ciudad del país, rechaza un proyecto de esos porque ya está la evidencia demostrativa. Fernando, Excelente. Sí. pero yo quisiera complementar el tema de Jorge en términos del modelo de gestión, porque a mí me parece que esa es una clave del éxito. Normalmente nuestras estructuras institucionales están armadas por un alcalde y por unos despachos o secretarios que tienen unas temáticas independientes y que ahí empieza parte del problema, ¿no? Hay alguien que planea, hay alguien que ejecuta, hay alguien que está en cultura, otro en educación, y no se cruzan, ¿no? Y es muy difícil ese proceso. Pero además porque la cotidianidad de las secretarías es una cotidianidad muy fuerte y tienen el ejercicio de planear al interior, pero que en el caso de Medellín hay un modelo que a mí me parece que es interesante y es en la empresa de desarrollo urbano. La empresa de desarrollo urbano lo que hizo fue, primero, pues contratar con el municipio la operación de los programas, pero recibía los recursos en una bolsa única, no solamente para hacer la obra física o para diseñar o para hacer los estudios técnicos, no, para hacer la gestión social, la gestión técnica, la gestión de comunicaciones, y entonces un proyecto como el programa, como el de Parques Bibliotecas, inicia con los recursos desde la concepción, la búsqueda del predio, la desafectación del predio, hasta la entrega a la Secretaría de Cultura con los mobiliarios completos e incluso con la tarea de definir cómo se pone a caminar. Y eso es muy importante porque eso agiliza el proceso. Los procesos de las alcaldías son de 3, 4 años, que son muy cortos y que necesitan tener en las alcaldías o en los estados unos instrumentos que puedan agilizar los procesos de intervención. Son 4 años, una cantidad de obras. Ahora Jorge mostraba ese afiche de la cantidad de obras, pero si no existiese un instrumento de gestión de proyectos públicos, es muy difícil que desde la estructura normal de las administraciones pueda tener un efecto de impacto tan importante. Unas preguntitas aquí así breves. ¿Cuántos tipos de proyectos hace la empresa de desarrollo urbano? ¿Qué tamaños de proyectos? No, ¿Hasta dónde llega? ¿De qué tamaño a qué tamaño de Fernando, planeación? es una empresa que es el operador urbano del municipio, es una empresa industrial y comercial del Estado, 100% propiedad del municipio. Decir, industrial y comercial quiere decir que cobra, pues hace negocio. Claro, Sí. es una empresa que es una empresa. Es una empresa no tiene transferencias municipales y públicas, y lo que hace es contratar con el mismo municipio, con su propia, con el municipio, y por la operación de los proyectos tiene un porcentaje de administración de ellos. Y con esa administración es que puede sobrevivir. Es lo mismo que las empresas públicas de Medellín, es una empresa industrial y comercial del Estado. Y pongamos un proyecto como el de los parques bibliotecas a los cuales se refiere Jorge, es un proyecto de
8 millones de dólares, ¿no? Cada parque de biblioteca. Claro, cada parque de biblioteca, o sea que estamos hablando de 5 por 8, son 45 millones de dólares, 40 millones de dólares, pero el de colegios con EPM es un proyecto de 100 millones de dólares. Entonces hace proyectos y lo que hace es la estructura, un poco como burocrática de la empresa, es 25 personas de planta, 25, pero tiene la capacidad de crecer y de crecer según el programa que esté administrando, sin vincular a empleados que se vuelvan empleados municipales. O sea que la flexibilidad es muy grande y por eso puede operar de una manera mucho más ágil. Esta empresa hace desde una banqueta Sí. a un parque biblioteca a un parque explora. Hasta una operación hoy ya de carácter inmobiliario. Bien, ¿qué es Empresas Públicas de Medellín? O sea, ¿qué servicios le da a la comunidad? ¿Es privada o es pública? Se llaman empresas. Sí, las empresas públicas de Medellín yo creo que es uno de los grandes patrimonios de la ciudad. Es una empresa que presta servicios públicos locales, o sea, a nivel del departamento, a nivel del municipio, pero también a nivel nacional e internacional, y te presta servicios de agua, de acueducto, de alcantarillado, saneamiento, de telefonía, de televisión, de gas, de recolección de basuras. O sea, es una empresa que engloba todos los servicios domiciliarios, lo que le permite prestar una función muy eficiente, pero además tener unos dividendos muy importantes de funcionamiento, los cuales son revertidos en este tipo de proyectos de los que hemos venido hablando. Mira, y un complemento a las empresas públicas de Medellín. Busquen en internet, empresas públicas de Medellín, EPM, y encontrarán ahí, Medellín, los ciudadanos y ciudadanas de Medellín somos dueños de esa empresa, el 100% de la empresa es pública. Y es una empresa que es la segunda del país después de la empresa colombiana de petróleos. Es la que aporta el 14% del Producto Interno Bruto de la ciudad. Trabajan 8.000 personas directamente y no sé cuántas indirectamente. Es el sueño de mucha gente es entrar a trabajar a EPM porque es la que mejor paga. El gerente de Empresas Públicas de Medellín es nombrado por el alcalde y se gana el doble que lo que el alcalde se gana. Es una empresa que el año pasado dio 1.400 millones de dólares de excedentes, de utilidades, de los cuales por decreto municipal entran la tercera parte, la tercera parte al presupuesto de la ciudad. Y esa tercera parte de EPM se convierte este año en el 27% del presupuesto total de la ciudad. Esta mañana preguntaban cómo se financiaba. O sea, y ese dinero entra a proyectos sociales, a una destinación del proyecto de la ciudad y se ha invertido en los últimos años en educación, en cultura, básicamente. Y es una empresa además que tiene es de las, siempre en la calificación de las empresas de la ciudad, está en primero o segundo lugar en la percepción ciudadana, junto con el Metro de la ciudad y con el Instituto de Recreación y Deportes. Son las tres empresas, las tres entidades de mejor nombre en la ciudad. Y tiene una característica adicional, lo comentaba en la charla, en cualquier parte de la ciudad, en el barrio más pobre, en Cadereyta, o en el barrio más duro, en Independencias, similares pues a los de acá, y en el barrio más rico, el servicio de energía, de agua, de gas, etcétera, es de exactamente la misma calidad. Empresas Públicas es un gran factor de equidad territorial en la ciudad de Medellín y es un ejemplo de empresas de servicios públicos para el mundo. Y termino. Empezamos a comprar, hoy las empresas no solo le prestan servicios públicos a Medellín, sino a una buena parte de Antioquia, que es el estado nuestro, el departamento, para 6 millones de habitantes, pero es dueña además de empresas en otras ciudades del país, incluso socia, Juancho, que estaba por acá ahora de Bogotá, socia de empresas de teléfonos de Bogotá. Y ya en el país ya no podemos comprar más en el país por ley antimonopolio, porque íbamos a comprar todo. Y entonces, porque todos los municipios están quebrados con sus empresas. Entonces esta compra, esas empresas, si no están quebradas, están mal manejadas, con corrupción, en fin. Y esta empresa nuestra hoy, la alcaldía de Medellín, suena rarísimo esto, es dueña de proyectos eléctricos, termoeléctricos, hidroeléctricos y de redes de energía en Panamá, en Guatemala, en Perú, en Honduras, en El Salvador, en Perú y en Chile. O sea, somos dueños.
El sur, en El Salvador, estuvo ya la semana pasada, el sur de El Salvador, que es la principal generadora de energía, la manejamos, y las utilidades en El Salvador reinvierten en Medellín, en la ciudadanía, en estos proyectos que les mostramos. Es un ejemplo de servicio, y es un ejemplo de que lo público puede ser de alta calidad y rentable. Y que si alguien vende las empresas de servicios públicos, si alguien las compra a un privado, es porque pueden ser rentables. Una empresa privada no va a comprar una empresa que dé pérdidas. Esas empresas públicas. Excelente. Ahorita me gustaría volver para que me contaran cómo es la relación con la iniciativa privada o con los proyectos privados en Medellín, porque creo que solo hemos conocido la parte pública. No sé si quisieras hablar un poquito, bueno, primero de lo que tú quieras, pero nosotros nos gustaría saber cómo es la relación con la parte pública del proyecto Distrito Tech. Circuit. Sí, Distrito digo, Tech. nada más reaccionando a esta maravillosa lección que nos dan nuestros amigos colombianos. Al final, cuando hemos tenido la oportunidad de ir y ver el fenómeno Medellín, porque yo creo que es eso, me parece que a todos nos queda muy claro que eso se trata de un buen gobierno, en términos muy amplios, porque hemos argumentado que es el urbanismo social y es... Yo creo que es mucho más allá, es un buen gobierno, y me parece simplemente los datos que nos acaba de compartir Jorge, yo creo que a todos nosotros nos encantaría poder contar esa misma historia, ¿no? Desafortunadamente creo que estamos lejos de ahí, y es creo que uno de los grandes retos que tenemos como país, pero me parece que este ejemplo de Medellín también nos debe de indicar pues que sí se puede y que sí tendríamos que tener la capacidad de lograrlo. Yo compartir quizás una reflexión que también en esta intervención inicial de Jorge y Carlos Mario se repitió en reiteradas ocasiones y que me parece muy relevante. En México probablemente nos hace falta planeación, probablemente nos hace falta claridad de definir una visión de ciudad. Creo que tenemos muchas deficiencias en ese sentido. Creo que hay grandes avances particulares en lo que se ha logrado, lo que está logrando Gabriel, Alejandro, la Ciudad de México. Creo que hay ejemplos muy importantes, pero creo que la principal carencia, al menos en mi experiencia, es la capacidad de gestionar los proyectos. Es de convertir aquello que está documentado, aquello que está probablemente en una fotografía, en un render, en realidad, ¿no? Y de hecho, empecé a contar el número de veces que se hablaba de gestión, ¿no? De gestión de la comunicación, de gestión de la construcción, al final es un tema de hacer que las cosas sucedan. Y me parece que ahí, en México, en todos los niveles, ¿no? Tanto públicos como privados, tenemos una carencia, ¿no? Probablemente de falta de capacidad de coordinación, de falta de sumarnos a los proyectos de los otros, ¿no? Hay ahí un tema, hay un reto que no sabría dimensionarlo, de gestión, de hacer realidad las cosas. Y volviendo al proyecto y tomando, digamos, esta introducción, tratando de volver al proyecto Distrito Tech, pues el tecnológico como que intenta asumir un poco la responsabilidad y compartir esa responsabilidad que tiene la autoridad, que tienen inclusive los ciudadanos, y asumir este rol de vecino de nuestros vecinos para tratar de participar activamente en un proceso de transformación de la ciudad. Y haremos, y estamos tratando de hacer lo que nos corresponde, pero también trataremos de exigir que otros hagan lo que les corresponde. Y esos otros, desde nuestros vecinos hasta también las autoridades. Yo pudiera decir que en esta etapa inicial del proyecto, porque un ingrediente interesante que tiene el proyecto Distrito Tech es que pues, tenemos una visión de largo plazo. Hay una institución que se llama el Tecnológico Monterrey, que yo me iré o vendrán otros equipos y al final pues esperemos que esa institución siga ahí. Y ojalá esta visión de largo plazo le ayude a las autoridades, a los mismos vecinos, a asegurar que el proceso de ejecución pues, realmente rinda los frutos adecuados, ¿no? Entonces digo, eso pudiera yo comentar por ahora. A mí me parece interesante que el TEC reconoce que es parte del sector y ahora quiere hacer algo.
al rato nos cuentas un poquito de la parte pedagógica o de la parte Sí. cómo se enlaza con la investigación, como decía Carlos Mario, los proyectos siempre dejan un legado ahí pedagógico, ¿no? Patricio, ¿te gustaría hablar algo de la relación público-privada? Pues mira, gracias Fernando. Solamente me gustaría un poquito agregar que al último, pues la ciudad es acerca de las personas. O sea, la ciudad pues no es infraestructura, no, digo, es algo más allá, ¿verdad? Es el espacio donde las personas hacen comunidad, donde vivimos, donde estamos, donde nos relacionamos. Entonces, creo muy importante, y quiero insistir, ya lo comenté hace rato y no quiero tampoco sonar repetitivo, pero la participación de la comunidad en la formulación de la ciudad que quiere para sí misma es muy importante. Y dentro de la comunidad, pues está el gobierno. Entonces, yo creo que pues hasta ahorita el único que ha hecho ciudad es el gobierno. Y no lo ha hecho bien, hasta ahorita. Ahorita tenemos otros nuevos representantes que tienen una visión nueva, pero creo yo que es bien importante que la comunidad participe, que empuje, que busque. Allá por mi amigo Jorge decía que había que arrebatar las cosas, lo que sea, que participe, que estemos siempre actuando en búsqueda de la ciudad que queremos, en donde queremos vivir, porque al último el que vive somos nosotros, las personas. Entonces, por eso creo yo bien importante que seamos parte de la formulación de la ciudad que queremos. Un comentario, si me permitís, Sí. Fernando, sobre lo de Patricio y el distrito de Villa Campestre. Valle del Campestre. Valle del Campestre. Cuando preguntaban ahora, cuando hablaban sobre el circuito educativo que hay y que las distancias son menores, 1 kilómetro, 2 kilómetros, no sé si ustedes si conocen la experiencia de los caminos escolares en España. Se la recomiendo, búsquenla. No sé, de pronto María Ángeles, si ahí en el computador podemos poner en internet, buscate, don Google que lo sabe todo, preguntale caminos escolares Barcelona. Hay varias ciudades que tienen caminos escolares. Lo explico muy rápidamente. Francesco Tonucci, a quien cité esta mañana en el libro La ciudad de los niños, dice que el fin último de la educación es la autonomía, pero que no se puede educar en la autonomía si hay que llevar de la mano al niño al colegio. Si hay que llevar al niño de la mano al colegio. O sea, que los niños tienen derecho a ir solos a su colegio. Pero además, no solo derecho, no que eso los forma en la libertad y en la autonomía. Y entonces, decía él, pues, ¿cómo hacemos para que los niños vayan solos al colegio? Entonces se establece la red de caminos escolares. En Barcelona se aplica muy bien, hay unos 70 caminos hoy escolares en Barcelona. 70 rutas en la ciudad de Barcelona para que niños y niñas de 6 años en adelante puedan ir solos al colegio. 3 o 4 componentes muy rápidamente. Ustedes ven ahí, hay una señalización en las rutas, dice camino escolar, miren, en la señalización, está acá, en los pasos de cebra, hay unos condicionantes para esto, hay una señalética para los vehículos que dice este es un camino escolar, baje la velocidad, pero los semáforos también duran más tiempo. Buena semaforización peatonal con segundos, entonces en vez de durar 10 segundos duran 40, 1 minuto, para que el niño tenga tiempo de pasar. Entonces funciona, y el camino puede ser hasta de 1 kilómetro, 2 kilómetros, dependiendo de la distancia. Entonces el funcionamiento es muy simple. Yo saco mi niño al colegio, a la calle, yo soy papá, llevo mi niño de 6 años y lo saco hasta la esquina, y el niño emprende el camino solo y se va. Pero es que en la siguiente esquina hay otro papá que lo está esperando. ¿Con quién? Con otro niño. Y entonces el segundo papá suelta el niño y se va. Los 2 niños, los de 6 años, y van en patineta, van en patines, van en bicicleta, van a pie, van jugando además. Y llegan en galladita, en grupo, en manadita, al colegio. 20, 30 niños que llegan en bicicleta, que llegan en todo. Pero en el camino, además, los niños llegan a ir solos mucho rato. Y entonces logra vincular el proyecto a los negocios del camino.
el señor que vende periódicos en el kiosco de periódicos, don Arturo, la señora que vende más adelante en una tiendita refresco, doña Graciela. Entonces, y tienen el letrero que dice camino, yo soy amigo del camino escolar. Entonces, la primera semana, en las 2 primeras semanas, profesores y papás hacen el recorrido con los niños y los van presentando. Don Arturo, mucho gusto, le presento a Patricio. Patricio va a pasar por acá todos los días. Don Arturo, mucho gusto. Y Patricio pasa. Patricio sabe desde ese día que al día siguiente le puede pedir un vaso de agua a don Arturo o a doña Graciela. O que si se cayó en la bicicleta, Patricio lo va a ayudar. O puede pedir un baño a doña Graciela con la certeza de que no lo van a violar en ese baño, porque es un negocio del camino escolar. Entonces el barrio, o sea, construye comunidad. Y los niños llegan solos al colegio, pero lo más importante, regresan solos del colegio a la casa, todos, deshaciendo el camino. Y un resultado, los niños se han ganado un espacio para ellos, para la ciudad, para recorrer la ciudad, para apropiársela, pero además se ganan tiempo de ocio y diversión al regreso del colegio y se evita la cantidad de carros en la espera. Un proyecto de esos, aplicado acá como proyecto piloto, ustedes encuentran toda la bibliografía ahí. Los puedo poner en contacto con la gente que coordina esto desde la Secretaría de Educación de Barcelona, pero pueden buscar caminos escolares en varias ciudades y aplica maravillosamente. Hay que jugársela a eso, hay que jugársela a eso. Ustedes imaginan acá todos los papás y mamás de San Pedro Garza García Nora soltando a su niño 2 kilómetros antes para que atraviese las calles. Hombre, dentro de 3 o 4 años no nos reiremos. Eso parecía imposible en Barcelona. Esos de allá no son más inteligentes que nosotros, sino miren cómo tienen de jodido ese país. O sea, no son más inteligentes, no, nada. O sea, podemos hacerlo. Es que es la evidencia. Este tipo de cosas crean evidencia. Entonces, en fin. Perfecto. La verdad es que Barcelona también tiene instituciones de intervención urbana muy interesantes. ¿Quieres la palabra, Gabriel? Sí, yo nomás quiero hacer mención, en el caso nuestro, creo que nos hace falta todavía la credibilidad. Creo que ahí es donde estamos un poquito mal, el tema de la credibilidad. Es donde la gente no confía en las autoridades, no confía en ellos mismos no confían en los demás, y eso es un gran núcleo vicioso en el que hemos caído. Y en este contexto, hacer una gestión más efectiva de un proyecto se vuelve todo un reto. Entonces creo que a mí me gustaría mucho, no sé si más adelante en las preguntas o en las respuestas, pudiéramos también contar pues, los ejemplos buenos que nosotros hemos hecho. A mí me llama mucho la atención cómo logró el Laboratorio de Convivencia gestionar 20 millones de pesos para el barrio antiguo en un lapso de tiempo muy corto, con una gestión efectiva en base a lo que ellos llaman, no sé, una maqueta en tiempo real, o planear haciendo lo que vas a planear, hazlo por adelantado en media cuadra, y es la mejor forma de que la autoridad se involucre, se emocione. En fin, eso, no sé si Indira tienes 5 minutos que nos platiques un poco cómo lo hiciste para el tema del Web Alley, el tema de eso que bajamos 20 millones de pesos en menos de un año. Digo, para mí es un logro porque como en plan... bueno, gracias. Cuéntanos un poquito de ese... Estaba prendido. Estaba prendido rojito. Bueno. Pues es para mí muy importante decir algo que hoy escribía. Soy una poeta frustrada. No me salen los poemas, pero hoy escribí algo así: que habría que desnudar la ciudad para darnos cuenta que antes de que los expertos y los activistas y los arquitectos y los empresarios y los funcionarios llegaran a hablar sobre la ciudad misma se estaba gestando. Antes de todo eso, ya estaba ahí la ciudad. Entonces, en ese sentido, la observación de la estética, que además dentro de la palabra estética lleva la palabra ética, tiene procesos y relaciones importantes que, como dice Patricio, se basan en los humanos, que como dice José Antonio, tiene un pie también en las formas de gobierno y
y del buen gobierno, que como nos cuentan nuestros amigos colombianos, tiene que ver con el desarrollo de una experiencia más allá de los resultados. Entonces, en ese sentido, juntando con lo que ellos han dicho, nosotros quisimos hacer una experiencia mediante experimentos urbanos que nos permitieran jugar y crear y no esperar un resultado, sino más bien ir gestionando sobre la marcha. Hace un momento Jorge decía que los primeros inicios eran con peleas. Y sí, porque cuando uno está desnudo frente al espejo, lo primero que se ve son los efectos, la celulitis, el acné, las canas que no quieres ver, esa arruga que ya te está saliendo, pues esa es la ciudad. Y en ese proceso de experimentar y jugar hay que verla como es y no disfrazarla. Lo que nosotros hicimos, que además tiene una prehistoria, así como Medellín puede contar una narrativa que no surgió de la nada, lo que ellos dos están contando, atrás de eso hay humanos que viven o habitantes de una ciudad que vivieron un proceso muy doloroso llamado guerrilla y llamado narcotráfico. Que no se le olvide a esta ciudad con toda su zona metropolitana que esa fue una experiencia muy cruda, que desbarató y desnudó a la ciudad y que hizo que el Laboratorio de Convivencia llegara al barrio antiguo a hacer las primeras batallas y las primeras peleas en noviembre de 2012, mucho antes de que hubiera arquitectos, urbanistas, activistas interesados en ese tema. Y eso, siendo así, creando la experiencia, peleándose con todos, con las autoridades, con los diseñadores, con los expertos mismos, pero también aprendiendo a desarrollar procesos sobre la marcha, aquí y ahora, porque cuando a mí un funcionario me dice que voy a poder vivir en una ciudad en donde voy a caminar, en donde me voy a sentir seguro, en donde voy a tener un buen gobierno, pues yo lo que menos quiero es que sea para mañana, porque la vida es corta y la vida se acaba. Si quiero desarrollar calidad de vida, tendría que ser hoy. Y la estética tendría que ser una expresión de la ética. Nosotros en realidad, cuando Gabriel dice de manera muy espectacular que bajamos dinero, no, en realidad eso no es lo que importa, porque dinero hay. Para estos proyectos que son nobles, dinero hay y dinero va a haber e ideas van a haber. Pero aquí el punto es darle la batalla para que suceda, no convenciendo ni tocando puertas, haciendo la realidad todos los días, mostrando con esa vida cotidiana de las calles, de esas calles que parecen tan ajenas, tan de fotografía y tan de postal, una verdadera traducción en los planes, una verdadera traducción en los proyectos, una verdadera traducción en la toma de decisiones de lo público y de lo privado. Esos que hoy no están aquí, están viviendo esos problemas que nosotros podríamos empezar a desarrollar procesos y experiencias. Porque cuando alguien dice que por qué no se ocupan las ciclovías en San Pedro, creo que lo más natural es decir que porque no se tomaron en cuenta los obreros. ¿Por qué? Porque los obreros todas las mañanas llenan las pistas, las mañanas y las tardes llenan las pistas de bicicletas, pero nadie los ve. Cuando decimos que el barrio antiguo tiene una experiencia, no es una experiencia de ahorita, es una experiencia de muchos años. Y por lo tanto, crear y hacer la ciudad no es de logros. Lo estamos gestando y lo estamos haciendo aquí y ahora. Por eso se dice hacer ciudad, no se dice hablar de la ciudad. Pero para eso, como mi intento de poesía dice, primero hay que desnudarla para ver cómo le vamos a hacer el amor. Gracias, Si eres poeta, Indira, si eres... No, pues quédate de este lado. Gracias, Indira. No sé si quieras presentar algo que quedó pendiente en la mañana, Carlos. Y yo tengo una pregunta de algo que no hemos hablado. ¿Cómo es la promoción privada? Los desarrolladores privados en Medellín
hacen nuevos fraccionamientos, nuevos edificios, aportan espacio público, no lo aportan. ¿Cómo es eso? Yo fui a donde yo estaba hospedado, había un hotel con comercio, con varias cosas juntas, y yo no pude identificar en dónde empezaba el hotel y dónde terminaba, y dónde empezaba el comercio y dónde terminaba la ciudad. O sea, como que todo estaba entrelazado, y dije, pues aquí hay varios dueños privados, no creo que sea un solo dueño el de todo ese terreno. O sea, también pasa mucho en Bogotá, en el centro andino, que es un centro comercial o shopping center pero en realidad pues tampoco identificas en dónde empieza lo privado y lo público, porque la ciudad se le mete al centro comercial, hay restaurantes, en algo que parece ser espacio público, pero no creo. Entonces hay una manera también de diseñar, pero más allá hay desarrollo. Yo no sé si Medellín está creciendo en vivienda, digamos, de clase, como llaman ustedes, estrato 3 o 2. Estrato 6, el más alto. Así, pues 6 a lo mejor sí, pero bajo. El estrato en medio. También, ¿Cómo crece Medellín? ¿Parece que no está creciendo o sí? Sí, sin duda. Mira, pero antes de contestarte esto, yo quiero enlazar lo de los edificios escolares que hemos venido conversando en los últimos, en la última charla y en los últimos minutos. Mira, en Medellín hicimos un ejercicio que a mí me parece muy interesante, lo denominamos escuela abierta. Las escuelas, después de ese proceso difícil de la ciudad de los años 80, empezaron a cerrarse con muros y con mallas y con rejas, a acercarse, parecían mucho más reformatorios que espacios para la educación y la formación. Hicimos una tarea muy difícil que fue la gran pelea con los rectores de los colegios que se creían dueños de los colegios, que eran casi que los que dominaban sobre las comunidades, y empezamos a construir un modelo en el que recuperábamos las escuelas como los primeros edificios públicos de la ciudad. O sea, las escuelas eran el espacio para poder lograr evidenciar el escenario de la relación de lo público. Y en los niños estaba esa primera tarea pedagógica de que los edificios de las escuelas y de colegios fuesen el primer escenario para construirse como ciudadanos. Y ese era un proceso muy importante porque siempre entonces eliminamos las rejas y empezamos a permitir que los colegios y las escuelas fueran un hecho transparente, en donde era posible por los padres mirar lo que pasaba al interior y que las escuelas miraran lo que pasara en la ciudad. Y es un ejercicio muy interesante porque hay un proyecto en un espacio muy especial, Héctor Abad, en el centro de Medellín, y quitamos todas las rejas y vidriamos todo su primer piso. Lo primero que nos van a quebrar todos los vidrios. Y empezamos a construir una cosa muy interesante, era una escuela, pero que empezara a brindarse a las comunidades más allá de los tiempos formales. Y nos pasa mucho en todos los países, y es la universidad abre en enero y cierra en junio, y se pasa 2 meses cerrado y abre en agosto, y vuelve y se cierra en diciembre. Las escuelas les pasa lo mismo. Empezar a abrir las escuelas como centros comunitarios. Tienen áreas deportivas, tienen salones, tienen computadores, y era la oportunidad de que esos edificios públicos estuvieran constantemente abiertos a las comunidades. Los 7 días de la semana. Entonces, para ese tema de las escuelas, a lo que me refería es, mire, las escuelas son los primeros edificios públicos de la ciudad. Son los lugares en los que se puede construir realmente esa primera aproximación al ser ciudadano. No los cerremos. Por eso me molesta tanto lo que les conté esta mañana de esta escuela en los Bajos de la Campana, que tiene una puerta de 3 metros por la que entran y salen seguramente unos 600 niños en la mañana y salen en la tarde. Sus padres los esperan en condiciones en las que no se construye ciudadanía. Vuelvo y reitero, la salida de esa escuela o de ese colegio, no recuerdo cómo se llama, parece un burladero de Plaza de Toros, ¿no? O sea, hay un tubo a 1 metro de andén en donde los niños salen y lo que se genera es un caos, porque además después de él hay una calle en donde se privilegia aún
el automóvil sobre los peatones. O sea, y eso me conecta con otra cosa que preguntabas ahora y es, ¿será un problema de presupuesto? No, no es un problema. Es un problema de actitud. Y nosotros, frente al espacio público, frente a la manera como planteemos proyectos en la ciudad, el problema es la actitud. La actitud frente al espacio público, la actitud frente a la comunidad. El proyecto puede ser bueno o malo. O sea, la arquitectura puede gustarnos o no gustarnos, pero si la actitud va en defensa de esos ciudadanos con los que construimos, finalmente el problema está librado. Y cuando te referías al presupuesto, mira, todas las ciudades se entran en unas discusiones y peleas, digamos, con el tema de las ciclorrutas. La vamos a hacer así. El problema no es de diseño de las ciclorrutas. Tú cogerías 2 baldes de pintura y pintarías 2 cuadras. Es cuál es el sentido. No es para estar en la moda de las ciclorrutas de las ciudades. No, es para poder conectar a una comunidad que necesita llegar en un modo de transporte diferente de un lugar a otro. Y lo puedes hacer o con una ciclorruta absolutamente maravillosa, hecha como en Ámsterdam, o la podrías hacer simplemente con 2 tarros de pintura. Ese es un problema de actitud. O sea, si tienes que poner unos volardos de esta altura, o los puedes simplemente pintar y mirar quién es capaz de pasar la línea de qué. Carlos. Es un problema de cultura ciudadana. Ya te voy a dar la palabra. No, esas son las vainas, ¿no? Sí, con lo de las ciclorrutas, hay una experiencia que hicieron un grupo de bicicleteros en Medellín hace un año. De noche pintaron 1 kilómetro, ¿te acordás? Entre el Politécnico y el Museo de Arte Moderno. Pintaron menos de 1 kilómetro. Le pusieron, pero ilegalmente. Y al día siguiente, o sea, hicieron 1 metro para la ciclorruta, en una vía que se permitía. Y fueron hicieron casi que un graffiti en la calle. Y la pintaron. Era muy simpático porque les quedó torcido. O sea, era una cosa así irregular. Al día siguiente, la prueba pues, de fuego era, vos cogías un taxi y grababas. Y el taxista respetaba el espacio. Así no hubiera una sola bicicleta. Respetaba el espacio. Entonces, las grabaciones en YouTube eran, hombre, ¿y eso qué es? No, es una ciclorruta. Les quedó como torcida, pero es una ciclorruta. Y la alcaldía la borró. Y era una muestra de los estudiantes diciendo, de los bicicleteros de Medellín diciendo, esto solo requiere actitud. Un tarrito de pintura y hágale. Y la gente empieza a apropiarse del espacio. ¿Podés seguir, Carlos? Gracias. Aquí, ya se me olvidó, pero... Aquí en San Pedro la alcaldía la pintó y la ciudadanía la quiere borrar. Pero que finalmente si fuéramos al fondo de los temas, un poco a la luz de lo que plantea, no necesitaríamos líneas, ¿no? Claro. O sea, si hay un respeto por el espacio de convivencia, cada uno tendría sus límites y no necesariamente tendría que hacer lo que hacemos con esa herencia de los españoles de legislar todo lo tenemos que legislar, ¿no? Sí. O sea, cómo nos comportamos, cómo hacemos, cómo nos reímos, o sea, cómo el tiempo de Jorge se excede sin tener sin invadir el tiempo de los otros, ¿no? Pero en términos generales y para resumir no necesitamos pintar las líneas, o sea, solamente necesitar acuerdos como ciudadanos para hacerlo. O sea, que ese colegio, el alcalde de ese colegio, que no sé si es de Monterrey o de San Pedro, vaya y tumbe ese coso y deje que los niños se apropien de la calle, y que si el señor del carro tiene que demorarse 20 minutos en pasar porque los niños, las mamás y los padres están esperando a los niños, se demoren lo que tenga que demorarse. Es que hay una prelación de la ciudadanía y es un acuerdo tácito que se construye a partir de la relación comunitaria. Sí. Alejandro, sí, digo, como experiencia, ¿sí se escucha? Sí. Como experiencia en San Pedro, finalmente lo que comentaba al principio, el hecho de ser los primeros en hacer la infraestructura ciclista, pues sí levanta una cierta opinión, pero es volver a lo mismo que se platicaba, o sea, la arquitectura social que va de la mano, o incluso antes, como mencionaba Jorge, la arquitectura social en este sentido sería, bueno, pues, el promover el uso de la bicicleta, y sí tiene que ir de la mano con la infraestructura en el sentido que, bueno, pues, ¿qué va primero, el huevo o la gallina? O sea, los ciclistas están a decir, bueno, pero ¿por dónde me voy, no? O ¿qué regulaciones me norman para poder estar circulando libremente? Entonces, sí trabajar en un marco legal
sí trabajar en infraestructura, pero sobre todo poner a los ciclistas en las calles, ¿no? Y el tener infraestructura es otorgar otra forma de moverte, o sea, no significa que el que haya una ciclovía es que te tengas que ir en bicicleta, sino que ahora tienes la opción de irte en carro, de irte en bicicleta, irte a pie, y finalmente la infraestructura ciclista pues te da otra opción. Y sí, efectivamente, el hecho de decir, bueno, pues los obreros son los que principalmente lo utilizan en la ciudad, pero finalmente no podemos estereotizar, hacer un estereotipo de que la bicicleta es para una necesidad. O sea, finalmente todos podemos movernos. Es como el caso que le mencionaban a Jorge Melguizo, decir, bueno, ¿por qué no tenemos un parque de biblioteca en este sector rico, no? O sea, ¿por qué hacerlo para un sector y no para el otro? Entonces, yo creo que es parte de lo mismo, ¿no? Hacer ciudades. A ver, Gabriel. Yo ahorita quiero hacer mención de algo que no hemos querido tocar, porque aquí en nuestra sociedad es como sagrado, pero el tema de los hábitos, nadie nos quiere, no le entramos los de la función pública a querer lastimar los hábitos de la gente. Creo que muchos de los problemas se pueden por ahí resolver con un cambio de hábitos y que haya incentivos para que esto ocurra. Hablaban ahorita de las escuelas. El tema del caos vial se puede ir rápido a la baja con incentivos muy claros sobre cuánto cuesta que llegues con tu hijo tú solo, cuánto cuesta si llegas en viaje, que sea más económico llegar en transporte público que en auto, que en fin, no es únicamente querer forzar comportamientos, sino con los incentivos que esto pueda haber a través del uso racional de las vías que ya existen, a través del costo social, que el que contamine más, el que cree más caos, pues que pague más. Y yo creo que puede ser eso una forma de ir pues mejorando las cosas sin tener que estar construyendo puentes a cada esquina, porque no vamos a acabar nunca con esa historia de que hay caos vial y los regiomontanos hemos crecido desde hace años con este modelo Houston, Texas y McAllen, Texas, donde cada habitante quiere un carril y está el político tratando de dar carril por habitante cuando no es por ahí. Eso es perverso. Entonces, si no es bien, bueno, es voltear el modelo y decir, todo el mundo tiene derecho a irse como le guste, pero a precios diferentes. No se vale que unos paguen por otros. Ese es el tema central. Ahorita vamos a ahorita vamos a hacer un cierre. Tienen una oportunidad de cerrar así rapidón. Quisiéramos volver esto más tridimensional y voltearlo al público. Los micrófonos andaban perdidos, los micrófonos ya aparecieron. No sé, este es un segundo foro. Yo quisiera, si te parece bien, Federico, que fue participante en el primero y una manera de enlazar el 1 con el 2 y vendrá el 3 y el 4, ojalá. Pero si quieres, para interactuar y también al público, alguna pregunta breve, comentario breve, por favor. Gracias. No, está apagado. Es adrede, Federico. Parece que ya. Ahí está. Bueno, gracias, Fernando. Pues yo me quedo con, bueno, primero agradecerles y felicitarlos a los panelistas. Realmente muy interesante. La iniciativa ciudadana de Patricio también realmente de destacar bastante. Yo creo que pues, varias cosas que me quedo. Una es realmente, por un lado, envidia lo que han logrado en Colombia. Siento que estamos muy lejos por parte de nuestras autoridades a que entiendan lo que se tiene que hacer realmente en nuestras comunidades. Pero por otro lado, Gabriel, ahorita que mencionas el tema de los automóviles, etcétera, creo que hace unos años, bueno, algunas personas como yo traemos estos temas desde hace muchos años, y si esto lo hubiéramos platicado hace 10 años, pues a lo mejor tendríamos 4 personas escuchándonos, ¿no? Creo que de alguna manera ya la ciudadanía está entendiendo que efectivamente hacer ciudad no es generar un carril por automóvil o por habitante, sino el generar comunidad de interacción entre los humanos, o sea, que esa es la parte más importante. También creo que el que veamos esta participación ciudadana es lo que me alienta
a esperar que de alguna manera podamos forzar, que es la única manera que yo veo que nuestro sistema político cambie, porque realmente creo que tenemos un sistema podrido, con todo respeto para los que están haciendo su labor, para cambiarlo, pero está en la sociedad civil, está en movimientos como el que está proponiendo Patricio, José Antonio, por supuesto. Es un tema que también los quiero felicitar por el esfuerzo que está haciendo el TEC. Sin embargo, también creo que ese es un esfuerzo que debiera estar haciendo el municipio. Este no es una labor que debiera estar haciendo el TEC. El TEC, por supuesto, podría estar colaborando, pero es una labor que debería tomar como suya el municipio y debería estar agradecido y poniéndoles alfombra roja para apoyarlos a que ustedes sigan haciendo el esfuerzo que están haciendo. Y pues de nuevo felicitarlos. Gracias, Federico. ¿Tú querías? Muy bien, pues. ¿Tú querías? Quiero hacer mención, Gabriel, todo. más rápido, aquí a lo que decía Federico, porque sí también hay que ser justos con esto. Quiero decir que el plan de Monterrey contempla desde su concepción original hace 2 años o 3 cuando estábamos en Medellín, el concepto de la planeación colaborativa en base a polígonos de autonomía compartida, que le hemos llamado a través de la visión que vimos cuando nació el laboratorio de convivencia. Entonces, el hecho que exista el Distrito TEC como está, hay también otros que ya están en proceso que no han hecho tanto, digamos, tanta publicidad. Está el de la UR, es decir, el de la Purísima Alameda también ya en proceso. No es muy conocido, pero ya está también en proceso. Está pronto también el del Hospital San José, estará el polígono de la Autónoma de Nuevo León, ahí en Gonzalitos y Madero, estará el de Tzitza, allá por Ruiz Cortines. Es decir, hemos planeado desde el origen esta concepción en dividir a través de actores potentes colaborativos y no solamente que levanten la mano, sino que el INPLAN o el ayuntamiento, el municipio, aportará un peso para ayudar a esa comunidad que tiene actores locales fuertes, a que ellos le pongan otros 5 o 6 pesitos, hagan un plan junto con la autoridad y finalmente de manera conjunta se administre con el paso de las décadas para que esto ocurra. Creo que esa es una forma que sí se gestó desde la autoridad, obviamente con los actores, y nace ya en los hechos, verá, con lo que hoy se ha comentado, pero sí estamos en ese camino y lo quiero comentar porque ya está aprobado el plan y lo van a ver ahí, están los polígonos puestos y lo van a ver ahí, ahí está la tesis de laboratorio de la cohesión urbana y la cohesión ciudadana, ya como ley. Bueno. Por ahí hay una pregunta, pero voy a abusar de que tengo el micrófono. A mí me preocupa el plan de desarrollo cuando hablamos de ese libro. Antes era verde y luego le van cambiando de color. Monterrey 2020 y 2030 y 2040, que yo he participado también y creo que es muy valioso. Pero creo que es un libro regulatorio, se habla mucho de las normas, de las cosas que no se pueden, de los usos de suelo y no, creo que falta otro libro o un planote grandote lleno de proyectos y de sueños y de ideas dispersas en la ciudad, chiquitas, grandes, medianas, que todavía creo que como ciudad no lo tenemos. Yo también he estado cerca o he sido parte de esto y me parece bien. Inclusive otra cosa, creo que sigue siendo así. Aquí el plan de desarrollo se tiene que elaborar y actualizar cuando el alcalde ya se va. Bueno, es cuando entra. ¿Es cuando entra? Bueno, ya. Pero sigue siendo, yo lo veo como un libro y lo respeto mucho, es el que consultamos para ver el CUS, el COS y qué puedes hacer y qué no, pero ahí no vienen unos proyectos de centros comunitarios. Bueno, yo quiero comentarte que tienes razón en cuanto a que esa ha sido la mecánica hasta hoy, un plan lleno de cosas que únicamente se usaba el plan para los permisos. Pero hoy en día ya hay ahí proyectos que la idea es que sí, a través de esos polígonos, sí vayan viendo realidad. Bueno, vamos caminando, perdón, me robé la palabra. Sigue. Bueno. Si puedes ponerte de pie, por favor. Sí. Para el plan de Monterrey, no me queda muy claro cómo piensan atacar los problemas de densificación y o sea, que se tocaron un poquito lo que decía aquí. ¿Por qué mandarlos a vivir a zonas como García o a todos esos lugares, allá Cumbres Poniente,
demasiado lejos, si tenemos muchas áreas que se pueden utilizar, cerca del centro de Monterrey está casi el 20% desocupado, ¿cómo piensan revitalizar esas áreas? También los coeficientes, tenemos un coeficiente de áreas verdes muy bajo, o sea, para una ciudad que está en un valle, pues obviamente va a tender a inundarse, si solamente el 10% absorbe, ¿qué tiene planeado, qué ha pensado el Implan sobre estos aspectos de crecer ya de otra forma? Bueno, yo te puedo responder con mucha claridad que el nuevo plan, que tiene 2 semanas publicado, pues tiene ya en el mismo una política de digamos, crecimiento ligada con el transporte público, es decir, sobre los corredores de transporte público está liberada la densidad, cosa que no tenía el plan anterior. O sea que en la parte del centro hay muchas ventajas en ese sentido de la norma, está muy marcado. El problema que tiene el centro, soy claro, es un problema de muchos propietarios que son dueños de cada manzana y eso dificulta el hacer proyectos puntuales, amén del alto costo en la tierra. Entonces, es un circo de 3 pistas que tenemos que ir manejando con mucha inteligencia y con mucha innovación. Viene para el próximos 3 semanas durante el evento que es parte del mes de la ciudad que se llama Monterrey Creativa, a los cuales los invito el 24 y 25 y 26 de octubre en la Alameda de Monterrey. Ahí habrá unas conferencias y en el ámbito de esas mismas conferencias se saca una propuesta para el centro de Monterrey, para los lotes baldíos, de cómo transformarlos en áreas verdes, en bosques o en sitios que sirvan y que no sean inútiles, como un primer paso a este proceso que evidentemente será largo de retomar el centro. Como tú dices, por supuesto, es una verdadera estupidez que vivas a 40 kilómetros de tu vida. De hecho, el lema principal que tiene el Implan es vive cerca de tu vida, que es un tema que yo lo manejo ya hace tiempo, que todo esfuerzo tiene que ir ligado a eso. ¿Cómo le hacemos para crear núcleos autónomos? ¿Cómo le hacemos para que la gente aspire a estar cerca de su vida? Ya sea con impuestos o con... Y no todo es con planes, sino también con hábitos. La gente debe de estar dispuesta a dejar su casita para ir a rentar una cerca del trabajo y no querer este sueño que nos han metido de que hay que comprar tu casita para tener dónde morirte y no sé qué. Es pura, o sea, tú tienes que vivir tu vida lo más cerca de tu vida y ya cuando te mueras, pues hay que le vean tus hijos a ver cómo le hacen. Pero tú vives cerca de tu vida, o sea, no tienes por qué estar allá con tu patrimonio a 40 kilómetros de la ciudad cuando trabajas. Por favor, o sea, vente y renta algo ahí, ¿verdad? Entonces, es decir, hay que también cambiar hábitos en ese contexto, ¿verdad? Bueno, tenemos 4 preguntas que les pido que la hagan lo más corto que se pueda. Lo podemos hacer juntas, o sea, seguidas, para al final dar una oportunidad. No sé si vamos a alcanzar a que cada quien hable, pero 4 preguntas seguiditas y acá hacemos un cierre de parte de los que quieran. Listo. Lo más breve que puedan. 1, 2, 3 y 4. Sigue. Bueno, ¿se escucha? Sí. Buenas noches. Yo creo que por el mismo ámbito público y privado, por su propia naturaleza, siempre se han considerado como 2 partes separadas, pero tenemos que entender que estamos jugando sobre la misma cancha. ¿Cómo podemos tomar el ejemplo de Colombia, que lo han logrado hacer, y crear o darle la oportunidad al Implan o a algún organismo similar de ser ni tuyo ni mío, sino que sea de los dos? ¿Cómo le podemos dar esa capacidad de ser autosuficiente, autosustentable y que tenga más capacidad de respuesta de la que tiene hoy en día? Sí. La segunda, perdón, para responder las Buenas juntas. noches, Elba de Anda, felicitarlos por la ardua labor que están llevando a cabo, a Patricio, Alejandro, al ingeniero Gabriel Todd, a los hermanos colombianos, al TEC de Monterrey. Más que todo yo quería hacer la pregunta sobre la regeneración de Ocampo, que habló el ingeniero Gabriel Todd, y también sobre ¿qué planes hay para regenerar, por ejemplo, la calzada Madero, que está ya hecha un caos? Colón, que también ya está prácticamente abandonado, ya tenemos ahí transporte masivo con el metro. Y también si va a haber sinergia con los municipios, sobre todo con las autoridades de tránsito, para hacer respetar las vialidades peatonales,
porque cada día se ve que se invaden mucho las banquetas y sí es un gran esfuerzo de queremos ampliar las banquetas, pero al final de cuentas la autoridad no hace su papel o no hace su trabajo en el término de que hacer valer y respetar los espacios para el peatón. Gracias. Gracias. 3. Bueno, yo quería comentar que las iniciativas del Distrito TEC, lo de Patricio, todas estas iniciativas son muy importantes, son muy positivas, pero a la vez son muy aisladas. Finalmente los municipios, los barrios, las colonias, cada calle están interconectadas en una gran metrópoli, no son municipios aislados donde cada uno tiene su vida en 500 metros a la redonda. Debido a esa interconexión, yo creo que es importante que quienes tienen iniciativas se junten a hablar de lo mismo e inviten a más gente, porque de no ser así, creo que en 10 años lo que vamos a tener es una charola de postres, a ver cuál nos gusta más, ¿no? No, el de Patricio tiene banquetas de concreto y el Distrito TEC puso unos árboles muy bonitos. Entonces, si pensamos en una ciudad como una metrópoli que nos interesa que esté perfectamente interconectada a todos, tenemos que hablar de unidad. En Bogotá, bien o mal hecho, se consiguió la unidad. Todas las banquetas son iguales, tienen la misma filosofía. Una banqueta no es solamente hacerla más ancha, de qué material es, que perdure, que se pueda levantar, que se pueda reparar, que esté conciliado con obras públicas, que tenga una relación lógica con el gas natural, con el acueducto, con la infraestructura, con las redes eléctricas, etcétera, que tenga iluminación, señalización, amoblamiento urbano a la escala de las bicicletas, de las personas. Si todos hablan de lo mismo o hablamos de lo mismo y es una comunidad de buenos ciudadanos que tienen iniciativas, creo que se va a construir ciudad. De lo contrario, se puede convertir en la charola de postres, donde vamos a los ciudadanos con la mano en la cintura a votar cuál fue el que más bonito nos pareció. Entonces, me parece que es importante eso. Gracias, Juancho. El micrófono ahí atrás de ti. Última pregunta y nos pasamos al cierre de los invitados. Hola, buenas noches. Lo que yo quería preguntar es, mencionamos muchas veces que es cuestión de actitud, que es cuestión de cultura, que es enseñarle a la gente que esta es una opción viable. Lo que yo quería saber es, el Implan, tanto Monterrey como San Pedro, desde un inicio, cómo han visto ese cambio en la gente con la que han laborado, incluso con el laboratorio de convivencia, en ese cambio cultural o en ese cambio de conciencia, como un poco de apertura de la gente. Bien, ahora vamos a quedarnos de este lado. ¿Quién empieza? ¿Tú quieres contestar? Hubo preguntas para ti y a todos, ¿no? Pues hay un menú aquí mucho. Una pregunta tenía que ver sobre los planes, cómo darle mayor viabilidad. Te lo voy a responder muy rápido. El que paga manda, compadre. Entonces es bien importante que estén dispuestos, es decir, que no dejen a los implanes solos con el liderazgo o no de los consejeros, sino que la comunidad a través de las cámaras o quien sea también esté dispuesto a colaborar en ese presupuesto. Es decir, si el municipio asigna un peso, bueno, pues ojalá pueda poner el Estado otro peso y la Federación otro peso y la IP otro peso, y entonces ahora sí ya tienes autonomía compartida. Mientras el peso lo ponga uno solo, salvo que el que lo pone sea alguien maduro y que sea que un dictador social, pues está hermoso el tema porque uno puede elaborar. Pero si no, estás siempre volteando para atrás porque el que paga pues dice, oye, ahora se me antoja que hagas esto, y empiezas así, ok, vas con los consejeros y todo, pero si son consejos nada más ahí puestos, pues nada más para que levante la manita, pues no jala. Entonces aquí hay que colaborar con el cuerpo, como dice Indira, o con la lana, pero no se vale nada más ir ahí a las juntas a levantar dedos. Esa es una. En cuanto al tema de las banquetas, lo que te puedo decir ha sido un esfuerzo también colaborativo exhausto, donde el municipio pone el ejemplo, otra vez pone la cuadra y media primera, a pesar de las circunstancias políticas, se agradece mucho. El Estado pone otra parte y baja también fondos, y los propietarios pagan otra parte. Es decir, desde un principio el modelo era que todos pongan un pesito para que aquello vaya a funcionar de manera correcta, y no estamos dependiendo cada 3 años de que llegue alguien con buenas ideas, sino que ya está
arraigado porque le metieron o el cuerpo o los billetes. Entonces hay que trabajar con gente que esté dispuesta a eso. Por eso me brinco a la otra pregunta que decías de los postres y los menús. Tienes mucha razón. Pero para empezar a tener una cocina, pues déjame empezar a cocinar con los que le quieren meter el cuerpo o los billetes, y entonces trabajo con ellos y luego ya vemos cómo vamos a unir ese contexto para que sea una unidad. Por cierto, estamos trabajando evidentemente en un reglamento general de banquetas para el centro de Monterrey para que tenga una sola unidad, y aunque haya polígonos, pues todo el mundo respete más o menos la misma imagen. Pero así es, eso es. Y por último, la otra pregunta era de... Colón y Calzada y Colón. Calzada, sí, Madero y Colón. Sobre Calzada, gracias a este, digamos, modelo colaborativo, estamos sí por iniciar el próximo año. Habrá ahí pues, parte de ese esfuerzo para crear, bajo la experiencia que nos dio el laboratorio, una experiencia puntual en una cuadra o en una parte de esas avenidas que tú mencionas, para de ahí iniciar y gestar el interés de todos. O sea, creemos que ya no se vale llegar así con un proyecto y luego toco la campanita a ver quién se acerca. No, nos vamos con 3 o 4 que están puestos, le meten lana, le atoramos a esa media cuadra o a esa cuadra a crear una experiencia con todo y banquetas y con todo y sillas y con todo y techos o lo que sea, y que los demás digan yo quiero. Entonces ya es más fácil, ¿verdad? En el estado de California de Estados Unidos hay o había un esquema en el que la comunidad hace un proyecto, mete un peso, el municipio mete otro, el primero lo mete la comunidad, el segundo el municipio y el tercero el gobierno federal. Pero es un esquema que ya existe y te puedes tardar 4 o 5 años para construir un centro cultural. Lo conozco porque Mario Chetnan, arquitecto mexicano, hizo un proyecto de un centro comunitario allá y ese era el esquema. Es interesante. ¿Quieres? Sí, rápido, nada más rápido, yo comentar sobre el tema de el compartir las experiencias de las iniciativas y de los diferentes, me parece extraordinario. De hecho, pues Patricio es parte del consejo del proyecto Distrito Tech y al final pues esto se va pues, alimentando de ideas y de reflexiones compartidas, y en ese sentido me parece una excelente idea el poner de manera más abierta y más pública pues las cosas que estamos haciendo y que más los puedan conocer, aportar, criticar, opinar. En ese sentido me parece muy bien. Y yo nada más quizás reflexionar un poquito sobre el tema de la actitud, porque esta actitud hacia el espacio público y hacia el respeto y a la prioridad, ¿no?, de los elementos del espacio público como probablemente la verdadera marca de la civilidad de una comunidad, ¿no? Me parece que ese es uno de los grandes retos que nos estamos enfrentando en esta ciudad y probablemente en este país. Y en el TEC yo veo dos cosas bien interesantes y que me brindan muchísima esperanza, y algunos de los presentes no me dejarán mentir. Lo que ha venido sucediendo en la Cátedra de Urbanismo Ciudadano, en el Tecnológico, me parece increíble, ¿no? Como pues, un ejercicio que empezó reflexionando sobre la ciudad, cuando nace el proyecto Distrito Tech, pues los chavos salen a la ciudad, al distrito, a enfrentarse positivamente con los vecinos, a entender sus problemáticas, a invadir positivamente el espacio público, a empezar a rayar las calles, sin pedir permisos a la autoridad, y ahí Gabriel pues de repente se entera o no se entera, pero es como una actitud arrojada, súper interesante de la reflexión sobre el espacio público, y que algo que ha sido maravilloso para los que hemos podido, y es una invitación para todos, ir observando cómo estas cátedras van avanzando. Realmente cada una va generando una visión más adelantada que la anterior. Entonces, bien interesante cómo un ejercicio que empezó en la Escuela de Arquitectura, ahora ya es un esfuerzo multidisciplinario, participan estudiantes de varias disciplinas, y realmente me parece que es una maravillosa esperanza de la reflexión sobre el espacio público. Y el segundo caso que quiero mencionarles rápidamente es el caso de las bicicletas en el TEC. Sabemos que más del 50% de las personas que llegan al Tecnológico se mueven en un radio de 6 kilómetros. Y decidimos, antes de hacer las conexiones externas, primero encuestamos a la gente y les preguntamos, ¿qué piensas cuando piensas en una bicicleta? Y menos del 1% respondió que la bicicleta era un medio de transporte. La mayoría
respondió que era algo para hacer ejercicio, para divertirse los fines de semana, pero menos del 1% respondió que era un medio de transporte. Lo primero que hicimos fue trazamos una ciclovía interna en el campus. Había 500 bicicletas registradas. Para entrar en bicicleta al campus tienes que registrarla. Después de que hicimos la ciclovía interna, el número de bicicletas registradas subió a 600. Unos meses después pusimos bicicletas libres dentro del campus, que la gente, los chavos, los visitantes, los profesores, los empleados pudieran utilizar. La primera semana fue un caos, de hecho todo el mundo quería retirar las bicicletas del campus. ¿Por qué? Porque no había esta costumbre de usar un espacio público en donde tenían que convivir las bicicletas con los peatones, y entonces los peatones se quejaban de las bicicletas de los peatones, pero después de 2 semanas, pues eso se acabó, ¿no? Los 2 o 3 problemas que sí hubo, bueno, pues ya pasaron, y hoy ustedes van al Campus Monterrey y lo que pueden ver es una cantidad de chavos y adultos andando en bicicleta en el campus, con el calor que hace en la ciudad, también con el frío, inclusive hace poco estaba lloviendo y andaban los chavos en bicicleta, lo cual me parece un caso muy interesante de esta esperanza, ¿no? De haciendo las cosas suceden. El siguiente reto, y ya nos estamos enfrentando, y también ya por eso probablemente lo quieren, es las ciclovías externas, ¿no? Es sacar ese fenómeno, sacar esa actitud hacia la calle, conectar estos puntos, y ahí el reto ha sido más complicado, pero bueno, pues vamos hacia allá. Por eso me declaro, digamos, positivo ante estos cambios. Bueno, pues muchas gracias. Me acaban de informar que hace tiempo que se nos acabó el tiempo. Bueno, pues vamos a cerrar. Sí. Una breve. ¿Breve? Parece que no entendí lo que me dijeron. Si me permites, Fernando, una adelante. Pequeña conclusión y reflexión. Sí. La verdad es que a mí solamente me gustaría agregar que a mí en lo personal me produce mucha esperanza ver lo que esta participación de la comunidad ha logrado en la parte de construcción de la visión de la ciudad y de aterrizarlo en soluciones específicas. Como todos estos tipos de procesos, es un proceso de descubrimiento. Entonces, yo quiero invitar a todas las personas a que participen en sus ciudades y ayuden a buscar las formas, porque como proceso que es un descubrimiento de cuáles son las estrategias o intervenciones que nos pueden producir una mejor ciudad, probablemente a simple vista no se vean, sino que a la hora de trabajarlo un poquito puedes ir encontrando o se puede ir encontrando cuáles son esas estrategias que puedan mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces yo lo que quiero es comentar esa esperanza que a mí me produce la participación de las personas y invitarlos a todos a participar en la mejora de sus ciudades. Y secundar un poquito el comentario de Federico Garza Santos, que me parece muy atinado, en donde ya hoy la comunidad está participando. El gobierno, esperemos también que aunque nos ha tocado muy buena participación a nosotros, pero también es importante que los gobiernos se sumen a esa participación y a esa colaboración para lograr el cambio necesario. Jorge. Mire, hace 20 años ni Carlos Mario ni yo nos imaginamos que ¿ahí se escucha o no? Hace 20 años ni Carlos Mario ni yo nos imaginamos que algún día íbamos a estar compartiendo con ustedes la experiencia de Medellín. Claro. Inimaginable. Es decir, hace 20 años estas cosas que contamos hoy eran impensables. Y hoy vemos que fueron posibles, porque se juntaron muchos elementos de la sociedad, lo que hemos dicho, todos los sectores. Pero además, porque, como dijimos ambos, el cambio ha sido básicamente cultural, un cambio de actitud en la comunidad. Y eso requiere presupuesto. Yo no sé cuántos puentes sobre el río hacen ustedes cada tantos años, pero yo he venido aquí, esta creo que es la 4ª o la 5ª vez en 3 años, y cada vez me pasan por un puente nuevo. Yo no sé, es decir, no sé cuántos puentes hacen. Si ustedes dedicaran la plata de un puente de esos cada 10 años, en vez de hacer un puente, se la metieran a proyectos de cultura ciudadana, a proyectos de educación ciudadana,
a proyectos de convivencia en lo público, a lo mejor no necesitarían tantos puentes. O sea, es cambiar la lógica también con la que la ciudad se plantea. Y los invito a que busquen, don Google, encuestas de cultura ciudadana de Corpovisionarios, corpovisionarios.org. Es la página web del grupo de Mocus, de Antanas Mocus. Hacen encuestas de cultura ciudadana en 40 países, en 40 ciudades, y es una maravilla porque Medellín ha hecho 2005, 2009, 2011, 2013, ¿ustedes llevan 3? Ah, bueno, eso. Ese tipo de encuestas para nosotros son fundamentales para saber qué cosas van dando resultado y qué cosas no. Y muchísimas gracias. Yo complemento lo que vos decías, Patricio. A mí me asombra que ustedes, después de 11 horas de conversación en este salón, todavía estén tan atentos y tantos. Sí. Aunque debe ser que no hay mucho transporte público y entonces no se pueden ir. No se pueden ir. Sí, está cerrada la reja del colegio también. Carlos. No, yo para concluir simplemente con varios temas muy rápidos. Uno, con el tema del dinero, o sea, cuáles son las prioridades de la ciudad. Yo creo que hay una función pública del urbanismo. Yo estoy de acuerdo con el planteamiento de Gabriel, pero hasta cierta parte, porque hay una responsabilidad del Estado y no puede ser eludible. Hay un ejercicio que a mí me parece muy interesante como principio, pero yo creo que hay unas funciones públicas del urbanismo que no pueden ser de acuerdo a la idea de tú pones, pero es que yo estoy poniendo mi predial, o se tienen que pagar juiciosos, y de ese dinero se tiene que orientar a temas priorizados, porque hay otra cosa que es muy importante y es el ser coherente, ¿no? O sea, Gabriel en su lucha con Fernando, con los amigos que conozco, esa lucha de todos los días de buscar de la banqueta, pero uno sale y lo primero que ve es que las obras más importantes para el gobierno es hacer el puente, hacer el consejo. Uno dice, bueno, a ver, ¿cuál es el camino? Segundo, el tema que tiene que ver con los estándares, a mí me parece fundamental eso, los estándares para la intervención en el espacio público. Y los estándares para la intervención en el espacio público tienen que ser un instrumento de equidad. La misma banca que haya en un barrio pobre es la misma banca que hay en el centro y la misma banca que hay en otro. Y eso no es simplemente por homologar la imagen y la estética, no, es por homologar un ejercicio como instrumento de equidad. Tercero, estás hablando más que yo. Tercero. Creo que tú entraste con música y todo, en todas las cosas. No, tercero, tiene que ver también con que en las sociedades también hay que construir con zanahoria y garrote y cosas que hay que hacerlas. Yo creo que hay temas que hay que empezar a incomodar a los ciudadanos para que despierten. Porque es que la comodidad es muy fácil, ¿no? O sea, si yo vengo en carro, pero no me vale lo mismo, porque yo le decía en este tema a José Antonio, o sea, yo no sabía que en el TEC de Monterrey, cuando se matriculan los estudiantes, tienen un cajón de parqueadero incluido gratis en los barrios laterales. No, y son 15 metros cuadrados que a precio del valor de la tierra cerca al TEC deberían tener un valor de arriendo, ¿no? Pero es pagado. Claro, no, en los barrios. Bueno, afuera. El TEC vende también. No, los de afuera. Cajón. Sí. Entonces son 15 metros cuadrados, 3 por 5, un cajón que a precios de mercado le ameritaría al señor que se parquea en la calle un impuesto. Porque es que él está parqueado en un lugar público en el que todos se están poniendo y él no se puede parquear ahí. Y entonces hay que empezar a multar. Y ahí entramos al cuarto y es el gobierno. Alejandro. O sea, ustedes pueden hacer las banquetas más grandes, las mejores, las más bonitas de toda Latinoamérica, pero si no hay un control de gobierno, si no hay gobernanza, la cosa, el tipo seguirá parqueándose porque le importa un pito, porque nadie le dice nada. Entonces ahí hay un tema que es, y finalmente un poco también dentro de este ejercicio del optimismo, yo estoy de acuerdo con Patricio, o sea, si no fuéramos optimistas no estaríamos aquí. Hay una frase que nosotros hacíamos porque como los alcaldes sí lo hacen correr a uno y uno le toca obedecer, a veces me preguntaban, mire, el de planeación, y ya ha sacado esto, y entonces le dije, no, es mejor pedir perdón que permiso. Y a partir de hacer estas cosas, a veces le toca a uno, José Antonio, después pedirle perdón a Gabriel, y decir, pero déjame que ya, porque si no, no caminamos. Y me uno a lo de todos, un agradecimiento muy grande
muy motivante. Creí inclusive igual que íbamos a estar nosotros solos y que iba a ser redonda completa porque no iba a haber nadie, pero muy interesante, y muchas gracias a todos y a la Canora, a María Ángeles, a Fernando por invitarnos, y seguramente seguiremos viniendo a incomodar, porque es una de las tareas que hacemos. Lo hago yo como pedagogo en mis clases, es si yo no hago un ejercicio de incomodación a los estudiantes, los voy a dejar en zona de confort y nunca van a tratar de hacer nada. Muchas gracias. Alejandro, ¿quieres decir algo? Sí, no, digo, igual sumarme al agradecimiento y en la última pregunta en cuanto a los hábitos, cómo las pequeñas acciones que ya se mencionaban, o sea, cómo el San Pedro de Pinta cambió hace 3 años la visión de los ciudadanos actuales y de los niños, el futuro de la ciudad, cómo las intervenciones de Pedro Pacheco, por ejemplo, en Distrito Tec, que ponen una cuestión y después le dicen a los vecinos, oye, déjala, ¿no? O sea, porque es la arquitectura desde antes, o en el caso, en el barrio antiguo, un Huevali que ahora es una infraestructura real, ¿no? Entonces, la importancia de las pequeñas obras es el primer ladrillo del muro que se va a construir, ¿no? Perfecto. Hay un problema en la ley de inversión pública, que es más fácil comprobar el beneficio de un puente que de un parque urbano. Hay una fórmula para comprobar las horas hombre que se ahorran, y no hay una fórmula para comprobar el beneficio social de invertir dinero en un parque urbano. Cuando se hizo el Parque Fundidora de la versión 2003, porque lleva varias, y costó 64 millones de pesos. En ese tiempo, una obra vial costaba 200 o 400. Y tan solo el parque 64 millones de pesos, y ahora es visitado por más de 6 millones de personas al año. Muchas gracias a todos. Les cedemos la palabra a Nora. Muchas gracias a los invitados y a ustedes. Permanecemos, quédense en sus lugares. Nos quedamos en el lugar. Nos quedamos en el lugar. ¿A qué? Sí. Gracias. Va a cerrar aquí el... Bueno, pues muchas gracias a todos nuestros panelistas. Agradecemos su participación a nuestra sesión y las valiosas opiniones que nos han compartido. En nombre de la Academia Nacional de Arquitectura, es para mí un honor entregarles un reconocimiento por su participación. Sí, le vamos a pedir que pase por acá al ingeniero José Antonio Torre Medina Mora. A Carlos Mario Rodríguez. A Jorge Melguizo. Muchas gracias a ustedes, hombre. Jorge, qué maravilla. Muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias, encantado. Muchas gracias por la paciencia en soportar estos paisas. Al licenciado Patricio Garza Garza. Al ingeniero Gabriel Toda Lanís. Al arquitecto Alejandro Martínez Leal. Al arquitecto Fernando López Martínez, nuestro relator y moderador de la mesa. Gracias, Benjamín, Pablito. Nos faltó un reconocimiento para Indira.
Bueno, como no me pasaron el micrófono para una pregunta o una opinión, yo nada más quisiera comentar que quisiéramos tomar la palabra a Gabriel Todd de lo que nos comentó de que el que paga manda. Y quisiera nada más recordarnos que el dinero del municipio, el dinero del Estado y el dinero de la Federación es nuestro, lo pagamos nosotros. Entonces, lo único que tenemos que recordar ahora es que tenemos que hacer valer esta manda, que es nuestro derecho. No se nos vaya a olvidar eso. El día de hoy conocimos lo que somos capaces de hacer si estamos unidos en intención y en acción. Y reconocimos la urgente necesidad de ser el motor de un verdadero y profundo cambio en la manera de ver y vivir la ciudad. Entendimos que la ciudad responde al tejido social formado por las personas que componen una comunidad. Nuestra ciudad es nuestro reflejo. Trabajando sobre una renovada cultura ciudadana, donde nuestra prioridad sea el respeto a uno mismo, a los demás y a la naturaleza, atendiendo a las reglas sanas de convivencia en un espacio público digno. Trabajando sobre una renovada cultura ciudadana donde tengamos por costumbre la participación exigente e informada de nuestra sociedad en los temas trascendentales de inversión y desarrollo, creando verdaderos vínculos estratégicos, éticos y responsables de la sociedad con el gobierno. Trabajando para construir una sociedad incluyente y humana, donde todos seamos ciudadanos de primera, con servicios de primera, infraestructura de primera y gobierno de primera. Trabajando, trabajando, trabajando. Así lograremos esa transformación urbana de escala humana que tanto anhelamos. La solución somos todos. Agradecemos su presencia esta noche a todos los que hacen posible que el capítulo Monterrey siga con su objetivo de conocer, dar a conocer y reconocer la buena arquitectura. A todos ustedes y en especial a los amigos de la Academia por su constante apoyo. A nuestros amigos Armstrong, Castel, Cemex, Desus, Domus, Itálica, Pinturas Ocel, Solatub, Vidrios y Cristales Ontiveros. Aubit, Corev, Cubrelam, Organitec, Panel Rey y Cho Contract Group. Aprovecho la oportunidad para invitarles a las sesiones de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Monterrey. La celebramos el primer lunes de cada mes, todos los meses a las 7 de la noche en el auditorio del Museo de Historia Mexicana. Si tenemos público nuevo el día de hoy, los invitamos a que nos acompañen todos los meses. También los invito a que sigan participando en los eventos del mes de la ciudad, consultando la agenda en www.mesdelaciudad.com.mx. Les pido estar atentos a la información que publicaremos en nuestras plataformas de Facebook, YouTube, Twitter y nuestra página www.anamty.org. Les agradezco su paciencia, su participación y siendo las 9:25 de la noche, declaro concluida esta sesión. Muchas gracias y buenas noches.